les traje Había una vez un barco. La editorial es Alfaguara Infantil. Lo escribió Graciela Montes. Y las ilustraciones son de Juan Lima. En este libro los dibujos son muy importantes porque es un pictocuento. Un pictocuento es que tenés palabras y tenés que decir el dibujito. Había una vez un remo, ¿qué es? ¿Un dibujo? No, dibujo no. Sí, era un dibujo. Había una vez ¿esto qué es? Un barco. Muy hermoso que tenía un capitán y marineros. Un día se fueron a hacer un viaje muy largo. La gente los fue a despedir sacudiendo sus pañuelos. Traigan cartas, traigan flores raras, le decían. Arrancó un día una tormenta enorme. Negras eran las nubes, más negra que la barba del capitán y la pipa. Una ola lo rebotó contra las piedras. El barco se rompió, ¡crack! Y se hundió. Acá cuando se estaba hundiendo. El capitán y los marineros se fueron nadando a las rocas. Tristes lo miraban el mar y el barco hundiéndose. El viento empezó a soplar y también empezó a llevar las nubes y brilló el sol. Empezaron a encontrar las cosas, la madera del barco, la bandera y la pipa del capitán. ¿Ven? Ahí está la pipa, me parece. Con las rocas se pusieron a fabricar hachas y empezaron a cortar los troncos y con los troncos hicieron un barco. Los marineros se sacaron sus remeras blancas y cosieron la vela. El capitán dijo: decoren el barco, traigan hojas, traigan flores raras. Cuando los vieron la gente volver, empezaron a gritar: ¡oh, el barco! Y termina como empezó. Había una vez un barco muy hermoso. ¿Escucharon el audio? El hilo. Y esta es nuestra gata Lila. Lila, te la mucho el video. Espero que les haya gustado muchísimo este libro y el video. Colorín colorado, esta vida se ha terminado. Chao.